Bien, vamos a seguir con el estudio de 1 Corintios. Vamos a empezar el capítulo 5. Voy a intentar darme un poco de prisa, pero no de esa, sino de dicción, se entiende. Y sin más preámbulos, es muy interesante el capítulo 5, sobre todo los primeros versículos, porque la Reina Valera lo titula Un caso de inmoralidad juzgado. Y este es de los pocos casos donde en la palabra de Dios encontramos un caso tan claro acerca de aplicar disciplina, la disciplina que se tiene que aplicar en los casos como este que veremos, que es un caso flagrante. Eh, y yo doy gracias a Dios porque eso nos ayuda a entender que la iglesia no solamente es un lugar donde, o bueno, no es un lugar, es la congregación, o sea, donde estamos pues en paz, estamos relacionándonos socialmente como debe ser, que todo eso es así, naturalmente, pero que también hay una exigencia de santidad, ¿no? Una exigencia de hacer las cosas bien delante de Dios. Y de eso es lo que vamos a estar viendo, porque el mismo apóstol Pablo nos va a dar ejemplo de cómo van las cosas, ¿no? Hay muchas iglesias donde ni siquiera se habla del pecado, ni siquiera pues se hace mención de nada, no hay disciplina de nada, ahí cada uno hace lo que quiere prácticamente, pero no, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser muy cautelosos y muy exigentes con ese tema, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir viendo. El versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, ¿te imaginas un cristiano que tiene, en este caso parece ser que era su madrastra, ¿no? Que se acuesta con su madrastra? O sea, una cosa... Bueno, pues se oye que hay entre vosotros fornicación. El caso de incesto, porque esto es un incesto, evidentemente, es sumamente serio. Pablo no podía tratarlo sin antes haberse ocupado del problema de las divisiones. Primero trata, que hemos estado viendo, el tema de las divisiones, porque antes de entrar en algo más profundo, pues hay que ir aclarando conceptos de cómo tiene que funcionar una iglesia, una congregación, ¿no? Entonces, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, había divisiones ahí. Pablo pues ya les encara con todo esto y aquí ya hablará de lo que tiene que hablar al respecto, ¿no? Porque la disciplina en la iglesia no se podía encarar con éxito en el seno de una congregación desunida. Esa es la razón. O sea, si te imaginas una congregación que está desunida, ¿cómo vas a aplicar eh, disciplina de algún caso en concreto cuando cada uno va tirando por ahí? Pues primero es lo primero, para luego lo segundo. Eso es lo que quiere decir el comentarista y es lo que también estoy enseñando, ¿no? Ahora, una vez hecho esto, Pablo encara el segundo problema, que no es menor, la aparente indiferencia, porque claro, una cosa es el pecado que comete un individuo, otra cosa es cómo reacciona la gente alrededor. Y yo no sé qué es lo peor de todo, no sé. Si está mal el pecado, que está mal, claro, lógicamente, está mal, cuando digo está mal, digo que está mal. Pero si los demás no hacen caso o les da igual, pues no sé qué es peor, ¿eh? Esta es la cuestión. Entonces, hay que entender que es verdad que esta gente pues venían de un trasfondo pagano, pero veremos que incluso bajo las leyes romanas el incesto estaba castigado. O sea que en definitiva no tenían ninguna excusa, ¿eh? Que hay entre vosotros, se oye que hay entre vosotros fornicación. La palabra fornicación es en griego porneia, donde viene la palabra pornografía, para que aquellos que no lo sepáis, y significa pues fornicación, es decir, sexo ilícito, ¿eh? Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer, dice que ni aún se nombra entre los gentiles, luego veremos más esto, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, sin duda no su propia madre, sino su madrastra. Bueno, ya tener su propia madre ya hubiera sido ya.
Pero bueno, su madrastra pues es lo mismo. Eso estaba prohibido tanto por la ley de Moisés, Levítico 18:8 y Deuteronomio 22:30, como por la ley griega y romana. Era un caso claro de incesto. ¿eh? Comenta MacArthur, este pecado era tan vil que hasta los vecinos paganos de la iglesia fueron escandalizados por él. Los corintios habían justificado o minimizado ese pecado que era conocido por todos a pesar de que Pablo les había escrito antes al respecto, versículo 9. La palabra griega que se traduce fornicación es la raíz de la palabra pornografía y alude a una gran variedad de inmoralidades sexuales. La relación sexual del hombre con su madrastra tenía el mismo estigma pecaminoso de una relación del mismo tipo con su madre natural. No había diferencia realmente. El incesto se castigaba con la muerte en el Antiguo Testamento y era tan inusual, por eso dice que ni se nombra, como ilegal bajo la ley romana. Eso es lo que el comentarista dice y es verdad, y es así. Ahora, aquí está la cuestión en cuanto a los miembros de la Iglesia. Vosotros estáis envanecidos. La pregunta es, ¿cómo es que estaban envanecidos? O sea, ¿qué significa que estaban envanecidos? Pues esto es lo que vamos a ver. ¿Qué significa? ¿No debierais más bien haberos lamentado? Bueno, lamentablemente, claro, aquí el problema es cuando se confunde la libertad en Cristo con la libertad para el mal, lo que sería el libertinaje. Cuando se confunde, ¿vale? Cuando se confunde tenemos un problema. Tenemos un problema gordo porque no es lo mismo una cosa que la otra. Tenemos libertad en Cristo, pero no para pecar. Bueno, pues lamentablemente la reacción de la Iglesia no había sido la que correspondía. Eran tan arrogantes, y ahí está el problema de los corintios. La arrogancia, el orgullo, la soberbia. Se creían superiores, se creían que dominaban las artes del espíritu, vamos a llamarle así, las artes del espíritu, las dominaban, se sabían más que nadie, ¿vale? Ellos ya llegaban a sus conclusiones y quizás, seguramente, por un mal sentido de lo que es la bondad, la misericordia, pues habían dicho, bueno, no pasa nada, pobre hombre, pues si tiene necesidad, pues ¿qué se le va a hacer? Pues déjalo, no pasa nada, miremos para otro lado, porque ya el Señor se ocupa de todo y no sé qué, no sé cuánto, cosas así. Pero era todo lo contrario de lo que tenían que hacer. Lo que tenían que hacer era meter mano ahí y solucionar el asunto, y no lo hicieron. Bueno, ahora vamos a ir viendo esto con detalle. La mencionada unión deshonrosa se había establecido y, como indica, debierais haberos, se trata de una relación continuada. O sea, no fue una sola vez, sino que fueron pues muchas veces. Era una manera de vivir, la del tipo en el incesto. Ahora, en cuanto a los miembros de la Iglesia, leo, el envanecimiento de los maestrillos había alcanzado un punto tal de ceguera que ya no veían el verdadero mal, la división y la inmoralidad, entre otros, ¿no? Seguramente se consideraban muy amplios de criterio, como muy comprensivos. El creerse los mejores a causa de su torcido concepto de bondad les impedía ver la realidad de su situación ni se daban cuenta de lo que debían haber hecho. Esta fue una razón básica porque los corintios tenían el problema del orgullo, muy típico de los griegos, y posiblemente porque no querían problemas. No querían problemas. Y entre comillas, la mejor manera de no tener problemas, entre comillas, cuidado, que estoy usando un poquito de la ironía, pues es no hacer nada. No haces nada y laissez faire, como dicen los franceses, ¿no? Dejar de hacer. Ya las cosas, tipo Rajoy, ¿no? O sea, ¿os acordáis? O sea, no tomar cartas en el asunto, no hacer nada. Ya si eso ya. Por algún sitio irá, por algún sitio. Acabará yéndose de la iglesia, o lo mismo su madrastra se muere, o Dios hará algo. O sea, esto es muy común. O sea, dejar la responsabilidad en Dios, ¿no? En vez de la responsabilidad tener a los ancianos, no, dejarlo en las manos de Dios. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Se deja en las manos de Dios y ya Dios se ocupará. Pero eso no funciona así, Esto no funciona así. ¿Por qué la Biblia habla de un presbiterio? Es decir, de un grupo de ancianos, pastor, ancianos.
Pues porque habla de gobierno, gobierno de las iglesias, de la iglesia en concreto, de una iglesia en concreto, ¿no? Y que ese gobierno tiene que ejecutarse, tiene que asomar por algún sitio, cuando es menester, claro, cuando no, no. Pero ante un caso así, no se puede decir, bueno, Dios se ocupará, ¿no? ¿Entendemos eso? Eso es un error muy grande, porque entonces estamos diciendo que, Señor, el trabajo sucio para ti, Señor. Yo no hago nada porque luego todos son críticas, luego todos son que si eres muy duro, el pastor es muy duro, el pastor, uy, no, 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 mira, yo mejor no hago nada, Señor. En todo caso, ocúpate tú, que tú tienes todo el poder, yo no, pero tú sí, Señor, tienes todo el poder, ¿eh? Y... o lo que tú quieras hacer, Señor, pero yo prefiero estar tranquilo y no hacer nada. Eso ocurre, ¿eh? Eso ocurre. Pero no puede ocurrir, no debe ocurrir. Pero en el caso de los corintios, y bueno, la Biblia pues nos está dando aquí un ejemplo de las cosas que no deben ser, para hacer las que deben ser. ¿Vale? Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción, ¿no? ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de vosotros? O sea, lo que Pablo esperaba es que ellos se lamentaran de la situación, que dijeran, Dios mío, ¿qué es esto? Eso es lamentarse. ¿Qué es esto? Qué horrible. Nos hemos enterado de que esto está pasando en esta congregación, que esto es de... Se supone que es una iglesia. Bueno, es que es una iglesia. Es que lo es. ¿Cómo es que esto está ocurriendo? Dios mío, es horrible, es horrible. No, no se lamentaron. Las razones pueden ser varias. Una, como digo, la más común es, bueno, ya no enfrentar, no confrontar las cosas. Es muy fácil no confrontar. No confrontas y no tienes problemas, pero los vas a tener con Dios más tarde o más temprano. Eso también te lo digo. Porque los que tienen una responsabilidad tienen que confrontar, tienen que hacerlo. Es más, como hermanos en Cristo tenemos responsabilidad de confrontar, no importa si no tenemos el titulillo de pastor o de anciano. Tú cuando ves una cosa que está mal y está mal de verdad, tienes la responsabilidad de hacer algo al respecto. No callarte y dejarlo estar. Lo que tenga que ser, no sé, pero algo tendrás que hacer. Lo que no puedes es hacer la vista ciega. Esto no se puede hacer de ninguna de las maneras. Y hay otras razones que ya dije, pues seguramente se creían que eran, bueno, la creme de la creme, ¿no? O sea, nosotros somos muy cristianos y por tanto, tenemos mucha bondad y mucha paciencia y mucha misericordia. Entonces están torciendo lo que significa realmente bondad, paciencia y misericordia. Es una tergiversación de esos elementos virtuosos, ¿verdad? No, hay un momento en que hay que hacer algo al respecto. Y eso es lo que Pablo les está intentando decir. Les estaba instando a expulsar de la iglesia a los que por su ejemplo pueden corromper a los demás. Porque esa es la cosa. Claro, aquí estamos hablando de un caso reiterativo. O sea, este hombre vivía de esa manera. No es que una vez cayó. Hombre, si cada vez que uno cae le expulsamos de la iglesia, seguramente al final no quedaría el pastor, ¿no? Por decir, ¿no? O sea, no, se trata... A ver, las cosas hay que hacerlas con medida. Pero hay que hacer lo que hay que hacer, ¿vale? Ahora, ante un caso que es reiterativo, como este, que es el caso que nos presenta la palabra, de una persona que su modo de vivir era incestuoso, pues ya no cabe nada más. Y solamente delante de esto es tú, haz las maletas y te sales, te vas de la iglesia. No puedes estar aquí. ¿Vale? Eso es lo que Pablo está diciendo. Que es lo que tenían que haber hecho ellos. Porque si no, corrompen a los demás. Los demás dicen, pues está bien lo que está haciendo este, porque nadie le está diciendo que está mal, el pastor está de acuerdo, porque claro, no le está reprendiendo, pues mira, pues oye, pues ancha Castilla. ¿Verdad? Y es un mal ejemplo, o sea, eso es terrible, ¿vale? Entonces la Iglesia es santa y el excluir de la comunidad al culpable reiterado, fíjate que pone reiterado, tiene por objeto conservar la santidad de la Iglesia.
Yo siempre el ejemplo que doy es el de una planta. Tú tienes una planta y a veces es necesario coger las tijeras y cortar para que la planta pueda crecer bien. ¿Vale? ¿Qué es lo que cortas? Pues aquello que no va a hacer que crezca bien. Es un ejemplo, ¿vale? No voy a traer ninguna tijeras ni voy a cortar la cabeza a nadie. O sea, esos tranquilos que no es así. Bien, seguimos. Versículos 3 y 5. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, es decir, que no estaba ahí, ¿vale? Pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no es poca cosa, ¿eh? Reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. Nosotros no se nos ocurre utilizar expresiones así, ¿eh? Pues Pablo las usa. ¿Exageraba Pablo? Pues no, porque es palabra de Dios. Bueno, luego veremos qué significa eso. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vamos a ver qué es lo que quería decir. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, presente en espíritu. Pablo no podía estar ahí físicamente. Hoy en día coges un avión y ya está. Entonces no había aviones. Pero sí podía estar en espíritu, es decir, él ejercía su autoridad a pesar de la distancia. ¿Eso qué significa? No es que su espíritu iba, ¿vale? Oh, mira, está entrando por la puerta el espíritu de Pablo. Hola Pablo, ¿qué tal estás? Ah, que claro, no puedes hablar porque vienes en espíritu. No, no es eso. O sea, no estamos hablando de tonterías. Estamos hablando de ejercer la autoridad espiritual a pesar de la distancia. Eso es lo que quiere decir Pablo. Esto es importante entenderlo bien, que muchos han dicho tonterías, ¿eh? Muchos han dicho muchas tonterías agarrando esta parte del versículo. Entonces, el hecho de no poder estar físicamente en un lugar no significa nada. La autoridad espiritual no está condicionada por la distancia física. ¿Vale? Bien. He juzgado al que tal cosa ha hecho. Lo primero que Pablo hace es juzgar al pecador. Pecador reiterado. ¿Eh? Y la iglesia también necesitaba hacerlo, no solamente él. En el caso que nos ocupa, Pablo usa de su autoridad para disciplinar. El verbo se encuentra en el tiempo perfecto que expresa un tono de algo definitivo. Es una sentencia definitiva. Si bien la iglesia debió haber hecho algo mucho antes, la verdad es que no lo hizo. El juicio de Pablo debía impulsar a la iglesia a expulsar al perverso. Eso es lo que tenía que haber ocurrido si esa persona, cuando esa persona fue descubierta. Cuando esa persona fue descubierta, inmediatamente haz las maletas y te vas. Uy, ¿y la misericordia dónde queda? Misericordia no es extensiva a todo el mundo, porque entonces ya no es misericordia. La misericordia es cuando es, y cuando no es, no es. Justicia es otra cosa. Cuando dice la palabra que Dios no hace acepción de personas, está hablando en cuanto a justicia, no en cuanto a misericordia. Porque está escrito, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. ¿Vale? La misericordia no es un derecho. No es un derecho. Nadie puede decir, yo merezco tener misericordia. Yo merezco tener que me hagan justicia o tener justicia, sí. Pero mejor no eres así. Mejor clama por misericordia, pero no tienes un derecho para que Dios tenga misericordia sobre ti. Si la tienes porque quiere, no porque deba. ¿Entendemos la diferencia? Entonces Pablo pide a la Iglesia por esta carta que ratifique la sentencia de expulsión bajo el poder y autoridad de Cristo. El tal sea entregado a Satanás. Vamos a ver qué dice MacArthur, que lo explica claro. Dice, aquí la acción de entregar corresponde a un término enérgico que se emplea en las sentencias judiciales. Equivale a la excomunión del creyente profeso. Dice profeso, o sea que profesa ser creyente. Que lo sea o no lo sea, pero que profesa serlo, ¿vale? ¿Entendemos los conceptos? Vale. Y su expulsión de las bendiciones propias del culto cristiano y el compañerismo de los hermanos al dejarlo en el dominio de Satanás, el sistema del mundo. Es decir, te vas al mundo, practicas las cosas del mundo, ¿qué haces en la iglesia? No, en la iglesia no puedes estar, te vas al mundo.
Ya está. Ahora, vamos a ver esta parte que es interesante. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, pues esto se refiere al escarmiento divino del pecado que puede traer como resultado enfermedad y hasta la muerte física. Pecado de muerte. Yo sé que esto no es muy agradable de decir, ni de explicar, ni de oír, pero esto es lo que la palabra de Dios enseña, hermanos. Y ya está. Esto no apenas se enseña, apenas lo he oído yo en ninguna parte. Pero eso hacemos mal si no lo enseñamos. ¿Vale? ¿Cuál es el pecado de muerte? El pecado de muerte no significa la perdición eterna, porque una persona que es de Cristo, realmente es de Cristo, no se pierde. Pero ¿qué es entonces? La muerte física. La muerte física. Ananías y Zafira es un caso claro de personas que profesaban ser cristianas, aparentemente sí lo eran, pero estaban haciendo triquiñuelas y Dios dijo, esto no puede ser, esto es un mal ejemplo para la iglesia que están haciendo. Fuera, me los llevo. Y se los llevó. Pues esto es un caso similar. La persona que no se arrepiente puede sufrir en gran manera bajo el juicio de Dios, pero así no será una influencia maléfica en la iglesia. Porque esto es lo primero, ¿eh? Lo primero que hay que ver es lo que... Esto es como el ejemplo de las manzanas, es muy sencillo. O sea, tú tienes unas manzanas y hay una manzana que está podrida, pero no está podrida del todo, está un poquito podrida, pero acabará pudriéndose, ¿vale? Y contagiará las demás manzanas y todas quedarán podridas. ¿Qué hay que hacer? Porque las manzanas están en su lugar, están en el cesto donde tienen que estar. ¿Qué se hace? Todo el mundo sabe lo que se hace, ¿verdad? Se coge la manzana podrida y se tira para que no corrompa las demás. Porque lo primero que hay que ver es que mirar es el bienestar espiritual de la iglesia. Eso es lo primero, ¿vale? Lo primero, por encima de cualquier otra consideración, en el sentido que estamos hablando. También esa disciplina puede serle muy beneficiosa para llegar a darse cuenta de la gravedad de su pecado y apartarse de él. Porque las disciplinas normalmente están para que la persona pueda entender la gravedad de lo que está cometiendo. ¿Me explico? Que luego se arrepienta, mejor. Que no se arrepiente, vale, pues ya sabemos que no era de Cristo, profesaba serlo, nada más. Si luego se arrepiente, es readmitida, porque para eso es la disciplina. No para que quede perdido para siempre y ya está. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa eso de entregado a Satanás? Bueno, pues ahora lo vemos. Madre mía, con el mando este. Pablo insta a expulsar a esa persona como disciplina, de manera que recibiendo tal escarmiento también pueda arrepentirse. Bueno, lo acabo de decir. De nuevo, el tal sea entregado a Satanás, el ser sacado de la protección espiritual de la iglesia y ser expulsado al mundo hasta recibirle arrepentido. Satanás, como instrumento en las manos de Dios, se ocupa de castigar al individuo. O sea, cuando hay... A ver, lo voy a explicar de otra manera. Cuando se expulsa o excomunica, ¿no? La excomunión. Cuando se expulsa a un miembro, porque miembros son miembros, son cristianos o no, no sé, pero miembros lo son. Miembros de la iglesia local, vamos a decir que se expulsa a un miembro de una iglesia local, esta iglesia ha ocurrido, se le envía, el problema es que otras iglesias le vuelven a recibir y así estamos siempre. Entonces, pero bueno, eso ya es responsabilidad de los demás. Cuando se le expulsa, lo que se pretende, aparte de que no perjudica a la iglesia y siga perjudicando a la iglesia, es que la persona allí en el mundo, porque está en el mundo, si es de Dios esa persona, a pesar de todo, si es de Dios, Dios sabe cómo recuperar a esa persona y hace que se arrepienta. ¿Vale? Entonces, esa es la cuestión. Y entregar a Satanás significa eso. Significa justamente eso, ¿no?
Satanás, como instrumento en las manos de Dios, se ocupa de castigar al individuo, sea con enfermedades físicas o con diferentes dolencias, siempre bajo el control riguroso de Dios. Esto puede hacer que el individuo clame al Señor arrepintiéndose de su pecaminosidad. Tantas veces el Señor nos corrige a través de la aflicción. Se ha de decir también. Se ha de decir también. Nos corrige a través de la aflicción. Sea física o sea de la manera que sea. Porque somos tan duros que no nos damos cuenta y podemos estar en nuestra imaginación, en nuestra fantasía y no darnos cuenta de nuestra realidad delante de Dios. Y Dios, pues en su misericordia, aquí sí se puede decir claramente, nos disciplina de manera que a través de una aflicción, de un sufrimiento, de lo que sea, nos podamos dar cuenta y podamos clamar a Dios. Y siempre clamamos a Dios. Siempre. Ay, Señor, perdóname. Señor, Señor. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando caemos enfermos. O cualquier cosa. Es lo primero. Señor, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Hay algo que tú me quieras decir? ¿Hay algo que tenga que poner en orden delante de ti? ¿Vale? Si esto me ha venido porque hay un pecado oculto y no lo sé ver o lo que sea, pues Señor, ayúdame a entenderlo. Eso es lo primero. Luego a lo mejor no tiene nada que ver, sencillamente no tiene nada que ver. Si no tiene nada que ver sería como el caso de Job, que es que Job no le pasó todo aquello porque tenía pecado. ¿Eh? ¿Me entendéis? O sea, cada caso es diferente. No voy a decir que ahora todo el mundo que se pone enfermo, todo el mundo que se va a morir cristiano ya es porque ha pecado. No, yo no estoy diciendo eso. Digo que cabe la posibilidad. Y eso estáis de acuerdo conmigo. Y lo primero que hay que hacer es ver de qué va el asunto. Y es el Señor el que tiene que dirigirnos en ese sentido, ¿vale? Ahora, aquí está claro, aquí está hablando de un tipo que se acostaba con su madrastra, ¿vale? O sea, no es uno que caía aquí, se levantaba y luego volvía a caer en otra cosa y tenía un problema en un área definida, la que fuera. No. Y luego se arrepentía y decía, Dios mío, otra vez. No. Aquí, y tenía luchas con ese sentido, en esa área. No está hablando de eso. Aquí está hablando de un tío que tranquilamente hacía lo que le daba la gana. Ya está. Y la iglesia le daba igual. O sea, es muy fuerte, ¿no? Pues este es el caso, ¿vale? Por eso Pablo ejerce su autoridad apostólica directamente, como ejemplo de lo que todas las iglesias deben hacer ante situaciones similares. Las dolencias físicas, como también la muerte, se atribuyen a Satanás. Este es interesante. Entonces, Lucas, Juan, 2 Corintios y Hebreos. Yo quiero decir una cosa. Desde luego, el diablo está más que encantado de dañar a la gente. O sea, y de traer enfermedades, dolencias, y eso en principio es satánico. O sea, porque la enfermedad no es de Dios. No sé si me explico. O sea, la enfermedad en sí, como tal, no es de Dios. Dios no creó la enfermedad. Es una consecuencia de nuestro pecado. ¿Y el diablo qué pasó? El diablo tomó ventaja, y el mundo entero está bajo el maligno. Eso es así. Lógicamente, esto hay que matizarlo muy bien. No significa que cada vez que uno se pone enfermo, es porque el diablo le ha dado la gana y te pone enfermo porque le da la gana y ya está, y tiene el poder para hacerlo. No estoy diciendo eso, que no es verdad. Dios siempre tiene la última palabra. ¿Vale? Bien. Y la pregunta sería, ¿por qué Dios permite que caigamos enfermos? Cada caso es diferente y aquí no tengo una respuesta para todo, y es que no existe. A ver, hay que analizar y ver qué es lo que pasa. El trato de Dios para cada uno es diferente, hay tantas cosas ahí y no podemos. Ahora, implícitamente, la enfermedad, la dolencia, la muerte misma, física, ¿se entiende? Bueno, pues que el diablo, los demonios están ahí metidos. Tiene mucho que ver. O sea, el ángel de la muerte, ¿qué es? Un demonio. En fin. Entonces,
Pero hay una cosa aquí que me gustaría decir. Los cristianos tendríamos que estar más conscientes de esto, porque tenemos autoridad espiritual y no todo lo podemos atribuir a lo natural. El diablo usa lo natural también, ¿eh? El diablo usa lo natural. No sé si me explico, ¿vale? Pero como cristianos sabemos que tenemos lucha contra, no contra carne y sangre, sino contra toda una colección demoníaca. Ya lo veis en Efesios 6. Entonces, algo habrá que hacer también. Hay cristianos que están enfermos con enfermedades muy raras y ahí hay una implicación demoníaca. Entonces, quiero matizar bien el tema de la enfermedad dentro de lo que pueda matizar, dado el concepto, el contexto. En principio, lo que dije antes, Dios no creó la enfermedad, no creó la muerte, no creó nada de todo eso. Son consecuencias de la caída. Directas o indirectas son consecuencias de la caída. ¿Qué mano tiene el diablo en todo esto que tiene que ver con la caída? Muchísima, muchísima. Porque fue el diablo el que engañó a Eva, luego Adán siguió a Eva, y el diablo tomó ventaja y todo esto. Y me dirás, bueno, es que Cristo ya murió en la cruz. Sí, pero aún la sentencia contra el diablo aún no ha sido aplicada. O sea, está dada, pero el castigo aún no ha sido aplicado. El castigo, no la sentencia, el castigo aún no ha sido aplicado, como todos sabemos, ¿no? Entonces el diablo sigue siendo el que rige este mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Ahora, si el mundo entero está bajo el maligno y nosotros estamos en el mundo que somos de Dios, ¿será que no que nosotros estamos ausentes? Pues no, no estamos ausentes. Estamos en el mundo, estamos en un cuerpo físico caído y lógicamente esto tiene una serie de implicaciones. Y me dirás, pero entonces Miguel, lo que me estás diciendo es que el diablo puede hacer lo que quiera con nosotros físicamente. No, no estoy diciendo eso, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que tiene mano la que Dios quiere darle. Y que las enfermedades y las dolencias tienen mucho que ver con cuestiones que son espirituales. No absolutamente. Yo creo que hay una coordinación entre lo que es demoníaco y lo que es físico. O sea, en otras palabras, los demonios se aprovechan mucho de la aflicción de nuestro cuerpo, de la debilidad de nuestro cuerpo. Vamos a decir la debilidad de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces los demonios tienen cierto acceso o pueden tenerlo y lo que Dios les permita, pero eso está ahí. Por eso los cristianos pues también enfermamos, los cristianos adolecemos físicamente, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? ¿Que eso lo utiliza Dios para sus propósitos? Sin lugar a dudas. Pero también es verdad que la misma palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos una responsabilidad en orar, en reprender y en hacer toda una serie de cosas contra los poderes del maligno, porque lo dice la palabra de Dios. Y claro, si no lo hacemos, pues a lo mejor estamos quedándonos cortos. Porque la tendencia nuestra, como personas creyentes, pero que vivimos en una sociedad tan materialista, es ir a la solución natural y ya está. ¿Cuál es la solución natural? Natural no es decir la buena, que es decir la que todo el mundo entiende, pues ir al hospital. Ya está. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Que, que no hay que ir al hospital. Yo no he dicho eso. Que hay que ir cuando hay que ir. Pero que no es suficiente, porque somos cristianos, estamos en una lucha espiritual y tenemos que blandir las armas que Dios nos ha dado. ¿Que haciendo así lograremos no enfermar? Jamás he dicho esto. Esto no es cierto. Otra vez digo, cada caso es diferente y habrá que ver. Hay cristianos que mueren antes de lo que nosotros podríamos pensar. Hay cristianos que no mueren, sino que son sanados, y son sanados así. Entonces cada caso es diferente, pero desde luego los cristianos tenemos la responsabilidad delante de Dios de buscar todo lo que es ir en contra del enemigo en cuanto a todo lo que viene con cualquier cosa, incluida el tema de la enfermedad, la dolencia, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiero decir. ¿Vale? O sea que no podemos solamente quedarnos con el tema natural. Está enfermo, ¿qué tiene? Un gripazo que no veas. Bueno, pues una pastillita para que se encuentre mejor y ya está. Vale, a lo mejor es un gripazo y no pasa nada, pero ¿y si es una cosa más grave qué? Pero yo sé, porque yo lo he experimentado, que hay tantas cosas que el enemigo está ahí y, y que lo que hay que hacer es reprender y echar. ¿Vale? ¿Hasta qué punto es? ¿Hasta qué punto no es? Eso ya
Cada caso es como es, pero que sí que hay que hacer cosas al respecto, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando del caso de este hombre pecador continuado y que Pablo dice que tienen que ser expulsado al diablo, o sea, a Satanás, es decir, echado fuera de la iglesia, donde el diablo está al 100% fuera de la iglesia, porque el mundo entero está bajo el maligno, ¿vale? Para que reciba su disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Y puede ser grave o menos grave, ya cada caso también es diferente. En algunas ocasiones los apóstoles pronunciaron sentencias penales de consecuencias físicas. A ver. Todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Eso es para todos. Esto tiene una implicación muy grande. No es cualquier cosa. Ahora, volviendo al tema, sabemos muy bien cuál era la intención de la sentencia de Pablo y de la iglesia de Corinto: hacer que el infractor se rindiera a Cristo para que en el día del Señor Jesús, que esto no lo hemos visto aún, cuando la situación de todos los hombres sea definida, él pudiera encontrarse en la compañía de los redimidos. Eso es lo que Pablo quería. Claro, él no podía saber si esta persona era realmente nacida de nuevo o no. No lo sabía. No podía saber, nadie lo sabe. Pero en el caso de que fuera así, que realmente fuera una persona muy engañada, muy retorcida en su mente, pero que el Espíritu de Cristo estaba en él, pues esta persona es salva a pesar de todo eso. Y lo que quería es que se arrepintiera para que su entrada en el cielo fuera enorme y no como por fuego. ¿Vale? Esa es la cosa. Y para eso, tantas veces es necesario un castigo muy fuerte para que la persona reaccione, si es que es de Cristo, y si no, pues no hay nada que hacer. Ahora, aquí Pablo va otra vez a lo que es la iglesia. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Que es lo que ya hablé antes de las manzanas, ¿eh? Pablo incide en la ceguera de aquellos corintios y dice que esa jactancia no es buena sencillamente porque ellos la interpretaban como tolerancia, comprensión, misericordia. Sin embargo, aquí la autoridad apostólica es clara y tajante. Esa era una falsa compasión, fruto de una ceguera, fruto indirecto del orgullo espiritual, que es lo que tenía esa gente. ¿Vale? Yo sé de casos, que no voy a decir, que yo me he llevado las manos a la cabeza de ciertos pastores que me han dicho cosas de... Y yo digo, pero tío, que esto es pecado. Ah, hermano, pero hay que tener misericordia, hay que tener compasión. Pero que compasión no tiene que ver con la compasión y la misericordia, es que eso está mal. Ya, pero... Pues lo mismo, el mismo pecado que los corintios. Lo adornaban todo de bondad y de... ¿sabes? Dios sabe, Dios conoce, sabe que somos débiles, hermano, no sé qué, bla, 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 bla. Si hubiera estado Pablo ahí, me hubiera cantado las 40 ese. Eh, No, no, no. A ver, esto es blanco o negro, ¿vale? No hay grises, ¿vale? La doctrina cristiana es o blanco o es negro. No es entre medias. ¿Me estás entendiendo? La verdad es así. Lo demás son cuentos. Así que no era buena porque su sentido orgulloso de satisfacción los cegó frente a su deber de tratar el pecado flagrante que devastaba a la iglesia. MacArthur. ¿No sabéis que un poco de levadura en las escrituras se emplea para representar la influencia en casi todos los casos hacia el mal? ¿Vale? Lo que realmente le preocupa a Pablo es el motivo de la jactancia. Se vale del ejemplo de la levadura en la masa para aclarar lo que quiere decir. La aplicación es la de que tanto aquella iglesia como el individuo, al permitir el pecado, con el tiempo corromperían a toda la comunidad cristiana colectiva e individualmente. Al ser tolerado, el pecado siempre invade y corrompe la iglesia local en su totalidad. Es así. ¿Por qué la iglesia de Éfeso perdió el calendario, el candelabro? Está en Apocalipsis capítulo 2, ¿no? La iglesia de Éfeso. Si no te arrepientes, si no vuelves al primer amor, pues lo que pasó en esa congregación es que no se hizo caso.
No se hizo caso a las palabras del Señor y con el tiempo, históricamente ya sabemos, la iglesia de Éfeso quedó destruida. Se fueron muriendo los verdaderos cristianos, fueron muriendo y los que iban quedando eran falsos. ¿Eh? Y hasta que el Señor ve eso y dice, bueno, mi presencia se acaba aquí. Cojo el candelabro y me lo llevo. La presencia del Señor, la menorá, espiritualmente hablando, la retiro, que es la presencia del Espíritu Santo, y esa iglesia ya está muerta. ¿Cuántas iglesias evangélicas están muertas y ni se han enterado? Solo Dios lo sabe, pero seguro que hay. Y iglesias grandísimas, enormes, ¿eh? ¿Que ahí hay verdaderos cristianos? Sí, los hay también, pero ya el Señor ya se ha apartado de ahí. Y eso, ineludiblemente, con el tiempo, quedará destruido. Es que con el Señor no se puede jugar. No se puede jugar. Tenemos que ser muy, muy serios. Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No podemos jugar. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura es el símbolo del pecado. Por eso dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Ahora, es interesante que Pablo les está diciendo que ya son masas sin levadura. Entonces, ¿por qué les exhorta a limpiarse de la vieja levadura si son masas sin levadura? He aquí el porqué. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En Cristo somos hechos de nuevo, somos una nueva creación. Sin embargo, la tendencia natural es la de adoptar maneras antiguas y carnales. Tenemos la tendencia a ir para atrás. ¿Por qué? Porque vivimos en cuerpos caídos. ¿Y será que el enemigo tiene cierto acceso? Ahí donde lo pueda tener, lo va a tener. ¿Cómo combatimos eso? Hermanos, hay que combatirlo en el Señor, con la autoridad de Cristo. Cuando tú veas que tú esto ya, en el nombre del Señor Jesucristo, fuera. No avances, no te voy a hacer caso. Declaración de la verdad de Cristo en tu vida. Y todo lo que esté ahí pueda estar por ahí, fuera, fuera, fuera. Pero claro, si somos gente que no confrontamos, si no confrontamos a las personas, ¿cómo vamos a confrontar a los demonios? Y es que me pasa eso, es que tengo una depresión, es que me pasa lo otro, es que no sé qué. Y es un continuo, porque a veces puede ser que nos pase, pero no, como que no se levanta cabeza, ¿me entiendes? No se levanta cabeza y me pasa esto, y las pastillitas, porque claro, y esto y lo otro, y me pasa lo otro, y no sé qué, y no sé cuándo, pues vamos mal. ¿Dónde está tu autoridad? ¿En Cristo? ¿No? ¿O qué? O sencillamente dejamos que Dios se ocupe. Hombre, es que Dios nos ha dado que oremos, ¿no? Orar sin cesar, ¿no? Dice. No, ya pastor se encarga. No, no, mira, a mí no me mires. Ahí cada uno se tiene que ocupar de lo suyo. Cada uno llevará su propia carga. Gálatas. ¿Eh? Entonces, yo os lo digo por la experiencia propia, todo esto, ¿eh? No solamente porque lo entiendo así por la palabra, que lo sé por la experiencia propia. Yo sé que cuando yo me dejo llevar, el enemigo toma mucha ventaja. Cuando yo hago lo contrario, el enemigo queda frenado. Porque estamos en una guerra espiritual constante. Y esto se manifiesta en lo anímico, en lo psicológico, en lo físico también. Puede ser. Ahora, yo no te estoy diciendo que cada vez que te resfríes es porque un demonio te ha hecho resfriar. O a lo mejor sí.
Cada caso es cada caso, yo no lo sé. Entonces me dirás, ¿y entonces la ciencia, Miguel, de qué sirve? No, 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 si es que el enemigo se aprovecha de la ciencia muy bien. El enemigo se aprovecha de lo natural. Y muchas de las enfermedades son una coproducción italo-española. ¿Me estás entendiendo? Como las antiguas películas. Eso es una coproducción. Es lo físico nuestro, que está en mal estado, y el enemigo, que toma ventaja de eso. Porque Dios se lo permite por la razón que sea. ¿Y qué hacemos? Lo primero que pensamos es, tengo una enfermedad, voy a ver al médico que me dé un tratamiento. Muy bien, y ya está. Pues lo hace la gente del mundo. Y ya está. Y no pensamos si es que hay una implicación espiritual también añadida. No pensamos. Porque otra vez vivimos en una sociedad tan secularizada, tan atea, y nosotros estamos influenciados por esto y no nos damos ni cuenta. Ahora, el otro extremo es ver demonios por todos los lados, ¿vale? Y solamente son demonios. No, eso es un extremo. Pero es que estamos más bien en el otro extremo, donde el mundo espiritual no existe. Entonces tenemos que buscar, entender lo que nos pasa o que le puede pasar al otro, si hay implicación ahí, qué tipo de implicación hay. Y en ese sentido, más vale quedarse largo reprendiendo, no te preocupes, que quedarte corto, no hacer nada y que el enemigo dice, con que yo no existo, pues yo sigo. Con que no existo, ¿sabes? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué significa? Todo, todo. Toda nuestra manera antigua de vivir quedó atrás. Tenemos que vivir conforme a la ley de Cristo. Y la ley de Cristo implica también lucha espiritual. Bueno, lo voy a dejar aquí. Es un poco tarde ya. Esto ya seguiremos. Quedan unas pocas de estas, pero ya seguiré, enlazaré con lo que viene luego. Bien, que Dios os bendiga, hermanos.